Hola a todo el mundo. Soy Andrés Navarro, profesor en los estudios de psicología de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Hoy, desde esta institución, en colaboración con la revista digital Mente y Ciencia, queremos abordar el fenómeno de los falsos recuerdos. ¿Es la memoria humana una fotografía fiel y literal de aquello que ocurrió? ¿O es más bien un registro de información susceptible de múltiples distorsiones? ¿Qué sabemos al respecto? Para responder a estas cuestiones, contamos con nada más y nada menos que la mayor autoridad mundial sobre el fenómeno de los falsos recuerdos. Ella es psicóloga, matemática y criminóloga, profesora e investigadora de la Universidad de California, Irvine, escritora de 20 libros y autora de cerca de 500 artículos científicos sobre los falsos recuerdos. La American Psychological Foundation le otorgó la medalla de oro por su trayectoria profesional. Ha sido reconocida como una de las 100 psicólogas e investigadoras más influyentes del siglo XX, obteniendo el puesto 58 y siendo la mujer de más alto rango en la lista. En 4 décadas de un trabajo prolífico y francamente brillante, ha conseguido demostrar cómo el ser humano es capaz de crear falsos recuerdos de eventos que nunca sucedieron, muchas veces de forma absolutamente involuntaria. Bienvenida, doctora Elizabeth Loftus. Gracias. Es un placer. Desde la Universitat Oberta de Cataluña y la revista Mente y Ciencia, queremos agradecerle que haya hecho un hueco en su agenda para concedernos esta entrevista. Estamos francamente emocionados y agradecidos, pues somos verdaderos seguidores de su trabajo. El compañero Fran González dirige la revista Mente y Ciencia, y tanto Laia Verdiel como yo somos profesores en el área de atención y memoria en los estudios de psicología de la Universitat Oberta de Cataluña. Apreciada doctora Loftus, si nos lo permite, quisiéramos comenzar la entrevista con un pequeño experimento. Un segundo, por favor. ¿Vais a experimentar conmigo? Sí, solo un poco, siempre que esté de acuerdo. En un momento aparecerá una foto. ¿La foto? Un momento, por favor. La ciencia requiere su tiempo. Muy bien. Ok, aquí está. Madre mía. Profesora Loftus, si es tan amable de ver la imagen. Sí, estoy viendo la fotografía. Usted recuerda este evento, ¿cierto? Bueno, me puedo ver a mí, aquí estoy, pero ¿dónde es? Espera, veo a otras personas que conozco. Sí, sí. ¿Pero dónde estamos? Probablemente sea una conferencia. Efectivamente, usted estaba allí. Parece que son presidentes anteriores. No estoy segura. Veo muchas personas que conozco, es curioso, pero... Entonces no lo recuerda. Al evento acudieron cerca de 7.500 psicoterapeutas de más de 50 países. Se trata de la conferencia sobre la evolución de la psicoterapia, ¿lo recuerda? En 2017. De eso ya hace algún tiempo. Usted aparece en la primera fila. Usted es la tercera persona contando desde la derecha, y en la fila de arriba, el tercer hombre comenzando por la derecha es el profesor Ernest Rossi. ¿Recuerda de qué hablaron? No lo recuerdo. ¿De qué hablamos? ¿Por qué lo recordaría? ¡Guau! Entonces, usted y el profesor Ernest Rossi asistieron a la misma conferencia. Pero como supongo que sabe bien, esa conversación con el doctor Rossi realmente nunca tuvo lugar.
Lo que hemos hecho es mezclar recuerdos auténticos y congruentes con un recuerdo falso. Es cierto que usted y el profesor Rossi asistieron a la conferencia, tal y como se observa en la fotografía, pero esta segunda imagen en la que sale usted con él nunca fue tomada realmente. Es un fotomontaje, lo cual otorga al falso recuerdo mayor veracidad. ¿Es así como se implantan los falsos recuerdos? Bueno, ha sido fascinante. Tal vez podrían haberlo llevado más lejos y someterme a un poco más de presión, haciéndome recordar una conversación que nunca ocurrió. Lo que es interesante de vuestro experimento es que esta es precisamente una de las formas en las que se pueden implantar recuerdos, empleando fotografías manipuladas. La habilidad para manipular fotografías hoy en día está al alcance de cualquiera. Y lo cierto es que se puede utilizar para generar falsos recuerdos. Es una situación que puede ser algo aterradora incluso. Absolutamente. Buenos días, doctora Loftus. Buenos días. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Es un gran placer. Mi primera pregunta es, ¿cuándo y por qué comenzó a investigar el fenómeno de las falsas memorias? ¿De dónde vino la primera sospecha? Mirando atrás, he realizado diversos estudios sobre la memoria desde que era una estudiante de posgrado. Trabajé con mi profesor en Stanford en algunos estudios sobre la memoria, pero después de doctorarme y al comenzar a impartir clases en la universidad, quise estudiar la memoria desde un enfoque con mayor aplicabilidad práctica que los estudios originales que realicé. Luego me enfoqué en el estudio de la memoria tanto en crímenes como en accidentes de tráfico. Precisamente porque son habituales los testimonios oculares en juicios cuando los testigos presentan sus recuerdos de crímenes y de accidentes. Comencé a realizar estudios iniciales sobre preguntas sugerentes o tendenciosas. Por ejemplo, ¿cómo puedes formular una pregunta sugerente a un testigo que ha visto un accidente y cómo esas preguntas tendenciosas pueden manipular el testimonio del testigo? Si formulas una pregunta como ¿a qué velocidad iban los vehículos cuando se estrellaron?, los testigos tienden a realizar una estimación de velocidad superior que si la pregunta lleva un verbo más neutral, como ¿a qué velocidad iban los vehículos cuando se chocaron? Entonces comencé a percatarme de que lo que estas preguntas hacían era sugerir implícitamente respuestas, pero esta no era la única forma de sugestión y comencé a investigar otras. ¿Qué pasa cuando los testigos hablan entre sí? Si mencionan detalles erróneos, pueden contaminar la memoria. Esos fueron mis primeros estudios sobre la contaminación de la memoria y ahí fue cuando comencé a investigar los falsos recuerdos. Estoy trabajando en el mundo de la psicología forense. Quisiera dar las gracias por su contribución en la materia, ya que su investigación es muy importante en nuestro campo. Mi segunda pregunta es, algunos de sus grandes logros se desarrollaron en el ámbito judicial, tal y como ya he mencionado. ¿Cómo se puede manipular la memoria de un testigo en un interrogatorio policial o en una audiencia judicial? Generalmente, el problema se presenta antes del procedimiento judicial, cuando los testigos hablan entre sí en la propia escena. Y también sucede cuando los testigos son interrogados por un investigador que ya se ha formado una hipótesis y que comunica su hipótesis a las personas entrevistadas, incluso sin darse cuenta, revelando con ello detalles que el propio testigo no ha mencionado. Entonces se produce un modelado del recuerdo y la distorsión de la memoria. Puede, por tanto, suceder antes incluso de que alguien llegue a la instancia judicial, porque cuando empieza el juicio, todo el mundo está observando. Ahí es un poco más difícil manipular la memoria y puede evidenciarse si alguien está formulando una pregunta tendenciosa o haciendo algo que resulte un tanto impropio.
Pero realmente nadie está observando cuando se está tomando declaración a estos testigos antes incluso de llegar al juicio o cuando están en los despachos de los abogados que les ayudan a prepararse para testificar. Ni tan siquiera tenemos acceso a esa información. Son datos protegidos. Muy, muy interesante. A lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido el caso judicial que más le ha sorprendido por la influencia de las falsas memorias? Hay muchísimos falsos recuerdos en esa colección de casos, pero cuando fui invitada a Escocia a realizar una charla TED hace algunos años, yo quería hablar sobre un caso que fuera significativo e importante para mí y ilustrar de esta manera el daño que los falsos recuerdos pueden llegar a ocasionar. En aquel momento, escogí el caso de un hombre llamado Steve Tiders. Trabajaba como encargado en un restaurante y se había prometido para casarse. Llevaba una vida feliz cuando de repente fue arrestado por una sospecha de violación. Una víctima de violación identificó a Steve como su agresor y, para su sorpresa, fue condenado. Él insistía en que era inocente y su vida instantáneamente se hizo añicos. Entonces, un periodista se interesó en el caso de Steve y realizó su propia investigación, llegando a encontrar al verdadero violador. Aunque Steve salió en libertad, quedó tan perturbado por los hechos que perdió su trabajo y perdió también a su prometida. Decidió demandar a la policía y a todas aquellas personas que consideró responsables de su acusación y de su encarcelamiento. Y entonces, cuando estaba a punto de defender su demanda civil, murió. Solo 5 días antes de que comenzara el proceso judicial. Tuvo un ataque al corazón con tan solo 35 años, con motivo del estrés que sufría. Este es uno de los casos más tristes y lo elegí porque muestra lo estresante que puede llegar a ser que te acusen, que te enjuicien y te sentencien erróneamente por un crimen horrible que tú no cometiste. Exactamente, eso es algo muy llamativo. Es un caso impresionante. Sabemos que con algunas personas es difícil obtener un buen testimonio, por ejemplo, en el caso de menores de edad o personas con discapacidad intelectual. ¿Qué tipo de entrevistas son las más efectivas para personas con estas características? Gran parte de mi trabajo lo realizo con personas adultas, sin discapacidad, estudiando cómo pueden ser contaminados sus recuerdos. Cuando se trata de casos relacionados con niños, los derivo a otros psicólogos, especialmente cuando son niños muy pequeños. He realizado algunos estudios en colaboración con algunos de los mayores expertos en testimonio infantil. Además, circulan diversas guías publicadas sobre cómo no alterar o manipular el testimonio de los niños. Algo que desgraciadamente sucede una y otra vez. Y gente inocente termina siendo condenada a prisión basándose en historias absurdas, sin contrastar, que han narrado niños pequeños y que describen abusos masivos en rituales satánicos. Algunas de estas personas fueron sentenciadas, pero muchas de ellas son libres ahora. Gracias. Para finalizar con el tema de la psicología del testimonio, ¿cuál es su opinión sobre las técnicas que se utilizan para evaluar la credibilidad de los testigos? Como por ejemplo la CBCA o técnicas similares. Pues no lo sé. Tengo ciertas inquietudes sobre esta cuestión y te diré por qué. Una vez trabajé en un caso donde una persona afirmaba que había sido atacada por un médico. En la sala de exploración, el doctor supuestamente presionó un botón para cerrar la puerta antes de atacar a la víctima. Entonces, un experto que intentó reforzar este testimonio dijo: «Ese es un detalle inusual, un detalle inusual».
confiriéndole así al testimonio mayor credibilidad. Al final resultó que no había ningún mando o botón para cerrar la puerta por control remoto. No había ninguna puerta de cerrado automático. Por lo tanto, este experto usó ese detalle inusual cuando era completamente falso. Eso es tan solo una de las primeras cosas que me vienen a la mente cuando pienso en esas listas o guías de credibilidad y en cómo pueden llegar a usarse erróneamente. Sí, comprendo. Es como si necesitáramos algo más consistente para evaluar la credibilidad, pero es difícil hacerlo, ¿no? Y estas técnicas quizá no son la mejor opción. Muchas gracias. Así es. Bienvenida, profesora Loftus. Siento no tener un inglés más fluido. Soy Fran González, director de la revista Mente y Ciencia. Es un tremendo honor hablar con usted. Gracias. Profesora Loftus, todavía existen algunas formas de psicoterapia regresiva que tratan de ahondar en la biografía de los pacientes, interesadas en el pasado y las experiencias en la niñez. Este es un asunto controvertido frente a la evidencia empírica de cómo funciona la memoria. El psicoanálisis y la terapia basada en la hipnosis son solo algunos ejemplos. Mi pregunta es, ¿de qué forma este tipo de psicoterapia contribuye a la implantación de falsos recuerdos? Respondo a tu pregunta contándote el tipo de escenario que yo he visto repetirse una y otra vez en los casos por los que he sido consultada. La paciente asiste a terapia, tal vez padece depresión, tal vez sufre ansiedad o tal vez tiene un desorden alimenticio. Ella expone esto ante un terapeuta y este le dice algo como: en mi experiencia clínica, muchos pacientes que padecen estos síntomas han sido de hecho abusados en la infancia. Tal vez algo similar te pasó a ti. E incluso cuando la paciente niega cualquier antecedente de abuso sexual infantil, el terapeuta le informa de que los recuerdos tal vez estén ahí, que quizá estén reprimidos y que necesitan ser desenterrados con el fin de curar a la paciente de esos síntomas problemáticos. Y ahí comienzan una serie de procedimientos, como una sesión de imaginación guiada, una interpretación sexual de los sueños o a veces sesiones de hipnosis. Y resulta que este tipo de técnicas están asociadas con la implantación de falsos recuerdos. Algunos clínicos utilizan terapias como estas, que no solo no ayudan al paciente, sino que le generan un nuevo problema. Ahora tiene una colección de recuerdos traumáticos que yo pongo entre comillas por hechos que realmente nunca sucedieron. Si los recuerdos reprimidos son recuerdos nuevos y no recuerdos desbloqueados, ¿son los recuerdos reprimidos un mito? Bien, la idea de los recuerdos reprimidos es una creencia que sostiene que puedes tener toda una colección de traumas horribles y hacerlos desaparecer dentro del inconsciente, separándolos del resto de la vida mental por un proceso que va más allá del fenómeno del olvido y de la recuperación de los recuerdos. Según esta creencia, puedes derribar ese muro de represión para ser consciente de todos los traumas. Pero esa idea de represión masiva no ha conseguido ningún tipo de soporte de apoyo científico creíble. Esto es por lo que el Dr. Richard McNally, un psicólogo clínico y prominente investigador en Harvard, ha denominado la represión como un folclore. Desde el ámbito clínico se ha reportado cómo un evento traumático puede desencadenar un proceso de disociación traumática. La construcción involuntaria de una narrativa alternativa para tolerar una realidad inasumible y de origen traumático. ¿Qué opinión le merece este fenómeno?
Todo lo que pido es que, como sea que quieran llamarlo, como sea que quieran etiquetarlo, con cualquier nombre que quieran describirlo, mostradme la evidencia científica. La evidencia de que, por ejemplo, puedes ser violado desde los 5 a los 16 años, y este es un caso real, y olvidar completamente tus recuerdos de esta serie de violaciones, hasta que unos años después vas a terapia y de repente vuelven a ti todos los recuerdos de forma absolutamente nítida. ¿Dónde está la evidencia? Hasta ahora, los creyentes y defensores de estas ideas no han sido capaces de ofrecer evidencia científica creíble. Entonces, mi criterio es que hasta que no podamos disponer de esta evidencia, no deberíamos encerrar a personas en prisión basándonos en esta clase de teorías sin fundamento alguno. En los últimos años se han popularizado los seminarios y cursos de formación sobre la terapia EMDR para la intervención y los casos de estrés postraumático, así como en otros desórdenes. Una parte de la comunidad científica considera controvertida la técnica de los movimientos oculares y cuestiona su fundamentación empírica. ¿Qué opinión le merece la terapia EMDR como una estrategia para lidiar con recuerdos traumáticos? Es cierto que el EMDR ha sido objeto de ciertos ensayos clínicos y se ha reportado que puede ser una técnica efectiva para hacer sentir mejor a algunas personas. Por lo tanto, algún elemento de este tratamiento se ha mostrado efectivo en algunos estudios para hacer sentir mejor a la gente. Pero la pregunta es ¿el qué? ¿Será el efecto de la habituación? ¿Será solamente el hecho de que si tú atraviesas por una experiencia traumática y la repasas posteriormente, a veces puedes habituarte a ella, debilitando el agarre emocional que este recuerdo tiene en ti? ¿O el efecto de la terapia está relacionado con los movimientos oculares? Verdaderamente no estoy convencida de que exista algo más allá de la habituación, lo que significa que se puede obtener este mismo resultado sin tener que mover la varita y sin tener que invertir miles de dólares o de euros en cursos de formación para aprender a aplicar esta clase de tratamientos. Creo que realmente puedes hablar con investigadores clínicos y hacerles esta pregunta. ¿Creéis que hay algo en el EMDR más allá del efecto de la habituación? Gracias. Profesora Loftus, hay un elemento que resulta aterrador, y es que no estamos hablando solo de que puedan manipular nuestra memoria externamente, sino que nosotros mismos podemos alterar nuestra memoria y reelaborarla involuntariamente cada vez que recordamos un evento. Entonces, ¿qué grado de fiabilidad podemos concederle a la memoria a largo plazo? Especialmente a los recuerdos de eventos o de la llamada memoria episódica. No sé si es posible contestar a esta cuestión sobre la confiabilidad de la memoria. Depende completamente de las condiciones. Pero la premisa de tu pregunta, que sostiene que las personas podemos alterar nuestros propios recuerdos sin necesidad de sugestiones externas, es todo un hecho. Es una forma de autosugestión. Cuando tú te sugieres cosas a ti mismo. De forma natural, mezcla los recuerdos sobre hechos vividos con escenarios que podrían haber ocurrido o no. Esas influencias, esas sugestiones pueden solidificarse y comenzar a percibirse como recuerdos reales, cuando realmente nunca sucedieron. Y esa es solo una de las formas que existen para alterar nuestros propios recuerdos. ¿Cómo de fiable es la memoria? Depende del contexto y de las circunstancias. Pero desde mi criterio, desde mi punto de vista, considero que hay mucha ficción espolvoreada sobre la memoria de los hechos. Bien, ya veo.
Teorías de la conspiración, el efecto Mandela, hasta las fake news en Internet y las redes sociales. ¿Podría darnos alguna pista para protegernos de la manipulación de nuestra memoria individual y colectiva? Pienso que las grandes compañías tecnológicas podrían ayudarnos a resolver este problema. Mira, recientemente quise compartir una publicación en Facebook y saltó la alerta. ¿Es usted consciente de que el contenido que se dispone a compartir tiene 8 años? Yo sinceramente no me había dado cuenta. Pensaba que iba a compartir con mis amistades de Facebook un artículo reciente. Pero en ese instante recibí una advertencia que me hizo parar y reflexionar sobre si verdaderamente lo que yo quería era compartir ese artículo de hace 8 años. Considero que si tuviéramos esta clase de advertencias, ¿estás seguro que quieres compartir esto? Podría lograrse que las personas se detuvieran a pensar antes de publicar el contenido, ya sea porque existen dudas sobre su fiabilidad o porque puede tratarse de una publicación desactualizada, susceptible de generar desinformación o engaño. Al menos estos sistemas podrían ayudarnos a dar un paso en la dirección correcta. Sí, mucho, sí. Casos de fobias e incluso de estrés postraumático que se sustentan en falsos recuerdos. ¿Es posible emplear la evidencia científica disponible sobre la implantación de falsos recuerdos para desarrollar técnicas de intervención en psicoterapia? Hay dos formas de contestar esta cuestión. Una de ellas es, ¿podemos distorsionar deliberadamente la memoria de alguien para permitirle vivir una vida más feliz y saludable? O tal vez incluso reducir los síntomas de un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. En principio, técnicamente considero que es posible. Ahora bien, en la práctica vamos a toparnos con asuntos éticos con los que tendremos que lidiar. ¿Debería o no un terapeuta o cualquier persona ser capaz de contaminar la memoria de alguien? Si es para su beneficio, estamos hablando de que una psicóloga conteste a esto en nombre de todo el mundo. Y verdaderamente es la sociedad la que debe decidir qué clase de reglas queremos tener. ¿Deberíamos apoyar la manipulación de los recuerdos como una manera de ayudar a la gente a tener una vida feliz y saludable? ¿O deberíamos prohibir su uso? Yo creo que como sociedad hay mucho espacio para la discusión en este ámbito. Personalmente siento que a mí no me importaría albergar un poco de ficción en mi memoria, si así pudiera sentirme más feliz y más saludable. Pero claro, yo ya sé cuánta ficción tenemos en la memoria. En su experta opinión, pensando en lo que está por venir, ¿qué líneas de investigación en memoria humana cree que nos deparará el siglo XXI? Lo que creo que podrá suceder en el futuro es una fusión entre la tecnología y la implantación de falsos recuerdos. En los estudios y, por tanto, potencialmente en el mundo real, observamos que los fotomontajes o las fotografías manipuladas son formas de contaminar la memoria. Alterar fotografías, como hemos visto, es algo bastante fácil de hacer. Con la tecnología incluso más sofisticada, como los deepfakes, es posible crear vídeos donde aparentemente cualquier persona pueda decir o pueda hacer todo aquello que tú quieras que diga o que haga, aunque estas personas nunca dijeran o hicieran estas cosas. Este va a ser el sistema más sofisticado para implantar falsos recuerdos. Y entonces tendremos que desarrollar algunos mecanismos para protegernos de los peligros de esta tecnología de vanguardia. Estamos concluyendo y quisiéramos aprovechar la oportunidad de este encuentro para reflexionar sobre los aspectos más personales y humanos que han enmarcado su brillante carrera profesional en estas décadas. ¿Qué es aquello por lo que le gustaría ser recordada en el mundo académico y científico?
De lo que más orgullosa me siento no es realmente de ningún estudio en concreto, en particular, sino del conjunto de investigaciones que han logrado demostrar la naturaleza maleable de la memoria y de todos esos trabajos que han explorado diferentes dimensiones de la maleabilidad de la memoria. ¿Quién es más susceptible a la manipulación? ¿Cuáles son las condiciones que llevan a las personas a ser más fácilmente contaminadas? ¿O qué es lo que les permite resistir esta sugestión? Y además y sobre todo, la aplicabilidad de estas investigaciones. Cómo estos descubrimientos se pueden llevar a verdaderas situaciones cotidianas del mundo real. Casos jurídicos en los que personas inocentes han sido acusadas erróneamente y que se han beneficiado de este conjunto de investigaciones. Bien, profesora Loftus, a propósito de un asunto de máxima actualidad en la sociedad de hoy en día, ¿podría decirnos cómo el hecho de ser mujer en un terreno antaño dominado casi en exclusiva por los hombres ha podido influir en su carrera? El mundo de la psicología es muy diferente ahora. Cuando yo estudié mi posgrado, había una profesora titular en Stanford, una única mujer como profesora. Sin embargo, en la actualidad, hay muchas profesoras titulares que son mujeres y encontramos a muchas mujeres accediendo al ámbito de la psicología. De hecho, tal vez predominen incluso las mujeres en la especialidad de psicología. Sobre este tema, es cierto que en el camino he tenido algunas experiencias desagradables. La típica situación cuando tú dices algo en una junta y el resto de personas lo ignoran, hasta que llega algún profesor hombre que dice exactamente lo mismo que tú. Y ahora, de repente, es una gran idea. He vivido esa clase de experiencias y me resulta muy irritante. Y eso aún sigue pasando. Antes de despedirnos, apreciada doctora Loftus, ¿hay algún tema que le interese abordar y que no hayamos tratado en esta entrevista? No, la verdad es que ha estado muy bien y me esperan varias entrevistas más. Hoy es un día intenso de entrevistas. Por alguna razón, los lunes están plagados de conversaciones por Zoom. Así que voy a tener que tomarme un buen almuerzo antes de mi próxima cita en unos 15 minutos. Sí, debería. Gracias. Muchas gracias. Desde la revista Mente y Ciencia y la Universidad Oberta de Cataluña, queremos agradecerle la fantástica oportunidad de conocerle y de aprender de usted. Prometemos atesorar este evento en nuestra memoria a largo plazo. Un fuerte abrazo desde España. Gracias por esta oportunidad. El placer ha sido mío. Muchas gracias. 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 Hasta pronto. Hasta pronto.